Pero bienvenidos, oremos. Nuestro amado Dios, queremos alabar tu nombre de todo corazón por permitirnos, Señor, juntarnos a la distancia y poder, Señor, compartir, reírnos, planear, pero queremos dejar todas estas cosas, Señor, en tus manos. Tú eres, Señor, soberano. Tú eres el dueño de tu iglesia, el Señor, Padre. Así que dejamos nuestros planes en tus manos. Si es tu voluntad que se cumplan, entonces, Señor, abre puertas. Si no es tu voluntad, Señor, entonces cierras todas las puertas, Padre. Tú sabes lo que se necesita, tú sabes lo que es bueno, Padre. Así que queremos dejar esto en tus manos y someternos nosotros a ti. Y también, Señor, queremos invitarte que tú nos hables, que nos guíes, Señor, en el estudio de tu palabra, que nos enseñes, que al contemplar el espíritu de profecía, el ministerio de Elena de White en tu iglesia, que tu poder se manifieste, Señor, en nuestro medio. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tomar aquellos puntos de las pruebas de un verdadero profeta y vamos a ver cómo los cumple Elena de White. La iglesia adventista siempre, incluso antes que fuésemos iglesia, cuando Elena de White comenzó con visiones a la edad de 17 años, los pioneros no corrieron a aceptarla como profeta. Dieron tiempo para que se manifestaran los frutos. La aprobaron. Uno de nuestros pioneros principales o originales, que fue, que lo llamaban el padre Bates. A él le costó aceptarla como profeta porque él no creía en profetas, hasta que tuvo ella una visión enfrente de él y ella comenzó a hablar acerca de una visión de los planetas y comenzó a describir los planetas. Y él era, por supuesto, él había sido capitán de barco y le encantaba la astronomía. Y cuando ella comenzó a describir los planetas, él se dio cuenta que esta muchachita, que había tenido muy poca educación, había llegado tan solo al año tercero, le estaba a él dando una cátedra en cuanto a los planetas. Y ahí es la visión donde ella vio a Enoch en uno de los planetas y describió varios asuntos de la Vía Láctea, que en ese tiempo eran todavía misterios. Entonces ahí él quedó tan sorprendido por el conocimiento que él la aceptó. Así que nuestros pioneros no corrieron a aceptar a Elena como una profeta verdadera, sino que la pusieron a prueba. Pero ya cuando por experiencia dieron cuenta de que el ministerio de esta muchachita, porque debemos recordar que tenía tan solo 17 años, fue una bendición tan grande para el grupo creciente. Si eran un grupo pequeñito, diseminado por todas partes, estaban desunidos en cuanto a creencias, confundidos, desanimados. Y cómo el Señor comenzó a guiar a través de las sueños, de las visiones y del ministerio de esta muchacha. Poco a poco la fueron aceptando y eventualmente um, fue aceptada como una verdadera profeta. Por supuesto, cada generación de adventistas ha de hacer lo mismo, ha de probarla a ella como profeta, especialmente los nuevos adventistas que vienen. Hemos nosotros de presentar evidencia para que ellos vean de que Elena de White era una verdadera profeta. Así que vimos nosotros 12 puntos en cuanto a la prueba de un verdadero profeta. Un verdadero profeta exalta a Cristo. Un verdadero profeta proclama la divinidad y la encarnación de Jesús. Un verdadero profeta habla el mensaje de Dios, habla lo que Dios declara. Un verdadero profeta exalta la ley y llama al pueblo, a la gente, a obedecerla. Un verdadero profeta, su mensaje va a estar de acuerdo con los previos profetas. Un verdadero, las predicciones proféticas de un profeta se cumplen. El, ¿Cómo se llama? Un verdadero profeta es conocido por sus frutos, los frutos de su vida. Un verdadero profeta
am, llama la atención al pecado y llama al arrepentimiento y muestra el camino de la salvación. Un verdadero profeta sufre por su mensaje, un verdadero profeta instruye a la iglesia y un verdadero profeta tiene manifestaciones supernaturales, sobrenaturales, cuando están recibiendo visiones. Son 11 marcas y después hablamos acerca de la autoridad de un verdadero profeta. Entonces vamos a ver cómo se cumplieron estas marcas en la vida y la experiencia de Elena de White. Elena de White tenía 17 años cuando el 22 de noviembre de 1844, un mes después de el gran chasco, un mes y un poquito. Algunos creen que fue el 22 de noviembre, otros piensan que fue unos días antes, unos días al haber comenzado diciembre. Ella tuvo su primera visión. Estaban ellos había un grupo de mujeres en oración, se juntaron a orar y ella tuvo su primera visión. ¿Quién me dice que nos faltan las últimas 6? ¿No terminamos las señales de los verdaderos profetas, Hernán? Pastor, creo que nos quedamos en las primeras 6, después no hubo conexión la semana pasada y que faltaban las últimas 6, o yo falté. Ya, ya, ya. Yo pensaba que ya, ya la habíamos hecho todas. Pero Por eso, sí, muy el bien, resto le entonces nos pregunto. vamos y le hacemos las últimas 6 y después, ¿cómo se llama? Volvemos entonces. Muy bien. Vamos entonces a ver las últimas 6. Entonces llegamos hasta las profecías de un verdadero profeta se cumplen. Esa fue la última que vimos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver, probablemente la marca mayor de un verdadero profeta se encuentra en lo que Jesús nos dice en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los pinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que claramente el Señor Jesús aquí nos dice, esta es la prueba mayor de un profeta, que es los resultados de su vida y de sus enseñanzas. Lo que el ministerio de un profeta y sus enseñanzas dan como resultado, tanto en la vida personal como en la vida de aquellos que reciben sus mensajes o en el caso de una iglesia, en la corporación. El Señor Jesús dice que los falsos profetas son lobos rapaces que vienen vestidos de ovejas. Es de aquí donde viene el cuadro de los Estados Unidos del protestantismo como el falso profeta en las últimas horas de la historia de este mundo. El falso profeta pareciese que representa a Dios, porque viene vestido como oveja, pareciese ser cristiano, pareciese tener un carácter cristiano, pareciese que sus palabras, sus acciones lo hacen parecer una persona genuina. ¿Cómo lo determinamos entonces? Hemos de ver el resultado de sus enseñanzas. ¿Están las enseñanzas de acuerdo a las Sagradas Escrituras? ¿Llevan las enseñanzas a la obediencia, a los principios de la ley de Dios y a lo que otros profetas han escrito? En el caso nuestro sería lo que las Sagradas Escrituras enseñan. ¿Llevan a la fidelidad? Miren los resultados. Vamos, los resultados de la enseñanza de un falso profeta.
Versículos 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, la enseñanza de Jesús del versículo 21 nos muestra el resultado de las enseñanzas y del ministerio, de los frutos de un falso profeta. Aquí hay un grupo de personas que ellos creen ser cristianos, llaman a Jesús Señor, Señor. Viven una vida de lo que pareciera ministerio porque profetizan y hacen milagros y creen estar listos cuando el Señor aparece. Y sin embargo, el Señor les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, no sois míos, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad viene del griego anomia, que es violadores de la ley de Dios. Entonces, la enseñanza del falso profeta lleva a una vida que parece la persona ser cristiana, pero vive en desobediencia a la ley de Dios. Ese es el fruto de la enseñanza de un falso profeta, y Cristo no reconoce a los desobedientes. Entonces, la enseñanza de un falso profeta, los frutos llevan a la desobediencia, llevan a una vida doble. Miren en Mateo 24. Y tristemente hemos abandonado el consejo del Espíritu de profecía, y dentro de la iglesia se está viendo mucho esto de creernos adventistas y ser adventistas, pero vivir una vida de como queramos, una vida disoluta, una vida de desobediencia. Mateo 24, el Señor Jesús dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que el resultado de un falso profeta es engaño. ¿Por qué es engaño? Exactamente, la palabra engaño es creer de que yo estoy bien, de que soy acepto por Cristo, que soy un cristiano, que Cristo viene y yo lo estoy esperando. Y cuando Cristo venga, encontrarme de que mi vida ha sido un engaño. ¿Por qué? Porque acepté las enseñanzas de un falso profeta. Y luego el versículo 14, 16 dice, versículo, ¿dónde estaba? Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra, haberse multiplicado la maldad, es exactamente la misma palabra en griego que encontramos en el previo verso, anomia, que es por haberse multiplicado la violación de la ley dentro del pueblo de Dios. Así que las enseñanzas de los falsos profetas crean una actitud de una aparente vida cristiana, pero que se vive en desobediencia. Hay disolución de los principios divinos dados en su ley, y se vive una vida doble, se vive una vida de mentira. Así que claramente encontramos eso, y es por eso que en Apocalipsis capítulo 13 al protestantismo se lo llama falso profeta, porque ellos dicen ser cristianos, usan todas las palabras, las formas del cristianismo, pero sin embargo violan la ley de Dios, violan la ley de Dios, la reemplazan, llevan a la desobediencia a la ley de Dios. Muy bien, vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Versículos 13 al 16. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí, yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan cosas vanas, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Se fijan la vida de aquellos falsos profetas? Eran idólatras, eran inmorales, eran corruptos, pero se llamaban profetas de Dios. Son como los predicadores del mundo carismático, se llaman profetas, dicen ser ungidos por Dios y sin embargo viven vidas falsas. Es fácil distinguirlos a ellos que estamos afuera. La gente en el movimiento de carismatismo están totalmente creídos que son verdaderos profetas. A nosotros puede pasar lo mismo. La vida de un verdadero profeta va a estar de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y sus enseñanzas, las enseñanzas de un verdadero profeta, van a dar fruto de obediencia y santidad en la vida de aquellos que leen y reciben aquellos mensajes. No puede haber disolución. Dios nunca llama al pueblo a la desobediencia. El propósito de la muerte de Cristo ha sido guiar a aquellos que lo reciben como su Salvador a una vida santa, una vida pura, una vida de obediencia a la ley de Dios. Entonces, un verdadero profeta que habla por Dios, que es la boca de Dios, va a hablar aquellos mensajes. Dios no puede contradecirse. Vamos a Ezequiel 13, 22 al 23. Y cuando se rechazan los mensajes de un verdadero profeta, producen exactamente aquello. Producen disolución, desobediencia, vidas dobles, inmoralidad. Ezequiel 13, 22 y 23 dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, está hablando a los profetas, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces ahí se encuentran los resultados. Los mensajes del falso profeta desaniman al justo y animan al impío. Se ve bastantes pastores haciendo esto hoy en día en la iglesia, ¿no? Desanimando al justo y animando al impío, dando permiso que se haga lo que sea, vivir en desobediencia y tratando como justo al impío y como injusto al justo. Bueno, eso es lo que hace los mensajes de un falso profeta. Capítulo 22 de Ezequiel, versículos 23 y 24. Dice, vino a mí palabra de Jehová, 22, 23 y 24, y después 28 al 29. Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada. Perdón, estoy en el capítulo, sí, está bien. Tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Versículos 28 y 29. Y sus profetas recubrirían con lodo el suelto. ¿Cómo? Y sus profetas recubrirían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y el menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallada y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Así que imagínense, a la, dice de que las murallas de Jerusalén cubrían con lodo, ese era el reboque que usaban. Y está usando eso como símbolo de que el profeta falso cubre el pecado, lo hace ver como bueno, desaniman al que está haciendo lo correcto, lo llaman fanático, loco.
Entonces el verdadero profeta, sus enseñanzas y su vida van a estar de acuerdo a la palabra de Dios, y el fruto de aquello va a llevar a la obediencia, a la santidad, a la pureza, al crecimiento en la vida espiritual, a una entrega total, un abandono del yo. Esas son las enseñanzas de un verdadero profeta. Y el verdadero profeta, por supuesto, por naturaleza reprueba el pecado. Por eso el mensaje de un verdadero profeta no es popular, no es aceptado, porque llama lo malo malo, pues apunta el dedo, hace sentir al pecador culpable, y el deseo es llevarlo al arrepentimiento. Ya lo vamos a ver. Vamos a Miqueas capítulo 3 versículo 11. Miqueas capítulo 3 versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Así que corrupción, inmoralidad se ven los falsos profetas, una vida disoluta, una vida doble, pecados escondidos. El verdadero profeta tiende a vivir lo que Dios le ha dicho, aunque encontramos en la Biblia que los profetas también fallan, pero la dirección de la vida es una de fidelidad y amor a Dios. David falló grandemente, pero su corazón, su alma era de obedecer a Dios. Abraham falló, pero vemos en su vida una tendencia a la pureza, a la obediencia, a la fidelidad a Jehová, y al enseñar eso a sus descendientes. Entonces, se juzga la dirección de la vida del profeta y de sus enseñanzas, no si el profeta, ¿cómo se llama?, tiene un defecto y se manifiesta. Por ejemplo, Jonás, un verdadero profeta, pero le desobedeció a Dios. Entonces, hay aspectos de la vida personal del profeta, como todo ser humano, en que fallan, pero la dirección de la vida, las enseñanzas del profeta, esa lealtad a Dios, amor a Dios, dedicación a Dios, entrega a Dios, obediencia a Dios. Así que eso es importante: por sus frutos los conoceréis. Y nosotros tenemos ante nosotros la vida de Elena de White. 70 años de ministerio tenemos. Casi día a día vivió entre muchas personas, muchos la conocieron, muchos dieron testimonio de su vida. Y tenemos sus escritos. La profeta, la profeta que más ha escrito en la historia de este mundo. Ningún otro profeta le llega cercano a Elena de White, la manera que Dios lo dejó. Y tenemos ahí entonces amplio territorio para juzgarla por sus frutos. Muy bien, vamos al punto número 8 entonces. Un verdadero profeta, ¿cómo es la palabra? Reproofs. Déjenme encontrar. Reprueba. Sí, reprueba. Reprueba, pero no sé si es una buena traducción. Déjenme buscar aquí. Sí, reprende, esa es la palabra que ando buscando, reprende. Un verdadero profeta reprende el pecado, llama al arrepentimiento y muestra el camino de la salvación. Entonces, un verdadero profeta reprueba el pecado abiertamente y directamente. Los profetas no suavizan el mensaje de Dios para complacer al pecador y hacerlo sentir bien. El mensaje de los profetas son directos. Reprueban el pecado, pero llaman al arrepentimiento y ofrecen salvación. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Y eso, por supuesto, la Biblia está llena de ejemplos de eso. El profeta está dispuesto a perder su vida, pero a llamar manifestar el pecado. Cuando los profetas se presentaban ante los reyes, por ejemplo, cuando Isaías se presenta ante no Isaías,
Elías se presenta ante el rey Acab y le manifiesta claramente el pecado y qué es lo que va a ocurrir. Y así tenemos cuántos casos en las Sagradas Escrituras de los profetas reprendiendo el pecado. Es una de las labores más desagradables al profeta, el reprender el pecado. Porque de ahí se ganan enemigos. Vemos el caso de Jeremías, que abiertamente reprende el pecado del pueblo y de los líderes y le costó tanto sufrimiento. Isaías 1, miren las palabras de Isaías, versículo 2 en adelante. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún y todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni veladas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestras tierras delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como extremada, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí? ¿Para qué? ¿Para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Se fijan cómo el profeta desenmascara la iniquidad del pueblo. Durísimas las palabras que usa el profeta. Esa es la labor de un profeta. El profeta, en el cuerpo de Cristo, el profeta cumple la labor de ser los ojos. Y si el profeta no habla correctamente, entonces el cuerpo estaría engañado, estaría ciego en cuanto a su propia situación. Entonces Dios usa al profeta para revelar el pecado del pueblo, llamarlo al arrepentimiento. Se fijan cómo lo llama al arrepentimiento y luego le muestra el camino de la salvación. Los profetas hieren, pero hieren para sanar. Ese es el propósito de las palabras del profeta, son dolorosas. Entonces, ¿qué pasa con el corazón carnal? El corazón carnal se rebela contra las palabras de los profetas. Son demasiado duras, ¿para qué hablan tan duras? Fanático, no, que no debe ser así. Entonces, y lo atacan. ¿A cuántos profetas les costó el ministerio su propia vida? Isaías murió aserrado en un tronco por el rey. Lo mató el rey más malo que hubo en Judá, el hijo de Ezequías. Manasés. Manasés. Manasés, gracias, hermano. El rey Manasés.
mató a Isaías producto de sus mensajes. Entonces, cuando vamos a leer los escritos de un verdadero profeta, como la Biblia, debemos asegurarnos que nuestro corazón está sometido a Cristo Jesús, porque si no nos vamos a rebelar, nos vamos a rebelar. Y la rebelión tiene varias formas. Hay una rebelión pasiva en el que nosotros aplaudimos al profeta, bravo, tenemos buen profeta, qué bueno el profeta, pero ignoramos su mensaje y no lo ponemos en práctica. Es rebelión. Porque el profeta no habla por sí mismo, el profeta está hablando por Dios y Dios se ha tomado el tiempo por el amor que nos tiene de revelarnos nuestra situación y darnos consejos para vivir de acuerdo a su voluntad. Si lo ignoramos, si no lo tomamos en cuenta, si usamos excusas, pero porque hay una manera de decir, oh, sí, yo creo en el profeta, yo creo en la Biblia, yo creo en Elena de White. Pero si no vivimos de acuerdo a lo que el profeta ha escrito, entonces estamos en rebelión, estamos en desobediencia. Lucas 3, Lucas 3, 7 al 20. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 20. Dice, aquí está el mensaje de Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y conocéis y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recorrerá el trigo y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Entonces vemos a Juan claramente declarando el pecado abiertamente, pero también enseñando cómo vivir una vida nueva y exaltando a Cristo como el camino de la salvación. Y le costó eventualmente su vida, pues Herodes lo mató. Herodías le tomó odio porque le había dicho a Herodes de que no era correcto para él tener la mujer de su hermano. Entonces le costó su cabeza. Pero esa es la función de un profeta. El profeta a declarar la verdad, a de decir lo que es malo, malo y lo que es bueno, bueno. Por eso que nosotros en la Biblia es la única fuente de la verdadera verdad. Es la única fuente de donde encontramos verdad sin haber sido diluida, porque los verdaderos profetas comunican la palabra de Dios como les ha sido dada, no la tratan de adaptar a los oídos de su audiencia. San Juan 1:29, San Juan 1:29. Parte del mensaje de Juan era exaltar a Jesús. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se fijan cómo en un lado está la declaración del pecado sin tratar de taparlo?
y en el otro lado está la abierta exaltación de Cristo como el Salvador. Y eso se ve en todos los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Presentan el pecado y presentan el camino a la salvación, presentan el camino a la solución, dan una solución al pecado, llaman al arrepentimiento, la confesión, y si hay arrepentimiento y confesión, entonces Dios va a sanar, va a perdonar, va a dar una vida nueva. ¿Cómo vamos por la hora? Vamos bien. Muy bien. Punto número 9. Los verdaderos profetas sufren por su mensaje. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 52. Hechos 7, 52. Un verdadero profeta sufre por su mensaje. Los falsos profetas tienden a ser populares. La gente les encanta en el tiempo de Jeremías. Cuando Jerusalén estaba sitiada por los babilonios, Jeremías tenía un mensaje que no era popular. Le decía a la gente, entréguense a Babilonia, sométanse, dejen que los lleven cautivos. Es el plan de Dios. Los profetas falsos decían, no, que Dios los iba a librar y que daban profecías de tiempo, que tanto tiempo el Señor los iba a librar y Jerusalén iba a derrotar a Babilonia. Y ese mensaje era popular, le gustaba a la gente. Jeremías sufre mucho porque su mensaje no es popular. 7:52 del libro de Hechos. Vemos aquí Esteban, que fue el último que predicó a Israel como un profeta del Antiguo Testamento. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Miren lo que les dice Esteban. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Así que ahí se ve la realidad de un profeta. La vida de un profeta no es algo maravilloso. La vida de un profeta lleva sufrimiento, de un verdadero profeta, porque el mensaje de ellos no es popular. Vamos a Jeremías 26, 20 al 23. Jeremías 26, 20 al 23. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra y conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Ahebor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Se fijan que a este hombre le costó su vida, a Urías. Él profetizó en los tiempos de Jeremías, era un profeta cuyos escritos no están en la Biblia, y profetizó de acuerdo a las palabras de Jeremías, porque Dios envía dos testigos para que testifiquen, y a Urías le costó la vida, y a Jeremías también casi le costó la vida. Lo tiraron en un pozo, si se acuerdan, en un pozo de lodo, y ahí el pobre se hundió en el lodo, si no fuera porque un hombre que era servidor del rey vino y lo ayudó. Así que los profetas verdaderos tienden a sufrir por el mensaje que ellos predican. El verdadero profeta instruye a la iglesia. Vamos a 1 Corintios 14. 1 Corintios, capítulo 14. Versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que tenemos ahí edificación, exhortación y edificación.
Así que el ministerio profético es uno de instrucción, de corrección, nos dice en el libro de primera de Timoteo, primera de Timoteo, no, segunda de Timoteo 3, versículos 15 en adelante. Dice, segunda de Timoteo 3:15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hablando de las escrituras, la palabra de Dios nos muestra el papel de las escrituras, el propósito de ellas. Y hemos de recordar que las escrituras simplemente son los escritos de profetas. Por lo tanto, nos ayuda a ver la función del profeta en cuanto al cuerpo de Dios. Y miren, dice el versículo 15, que las escrituras nos hacen sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Al hacernos sabios, el ministerio de un profeta nos va a llevar a entender la salvación por la fe. Nos va a entender claramente cómo ser salvos en Cristo Jesús. El versículo 16 dice que el propósito es enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, con el propósito último es de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que esa es la función que cumple el profeta. El profeta tiene como función el mostrarle al pueblo el verdadero camino y enseñarles a caminar por aquel camino, mostrarles la voluntad de Dios y indicarles cómo han de caminar en la voluntad de Dios. Así que todo mensaje profético verdadero tiende entonces a la perfección del cuerpo. Y para alcanzar aquello hay enseñanza y también se lo corrige, hay castigo, se redarguye y corrige, dice. Así que el propósito del mensaje es como enseñarle a un niño, el irlo entrenando, mostrándole el verdadero camino y cuando comete errores, el corregirlo, el enseñarle, si es necesario redarguirlo, retarlo. Cuando se hace lo malo, entonces si y hay una posición obstinada, entonces el profeta habla duro, ya lo vimos, corrige el pecado directamente para que no haya confusión. Si el profeta está confundido, entonces habría confusión en el pueblo. El profeta no puede estar confundido. Los mensajes del profeta han de ser claros. Han de ser claros y directos para que el pueblo sepa la diferencia entre lo malo y lo bueno. Por eso que a veces es incómodo leer la Biblia, porque corta nuestra tendencia. Es incómodo leer los libros de Elena de White a veces, especialmente cuando se leen los testimonios, los consejos. Es incómodo porque si mi conducta va en contra del consejo, me incomoda lo que la profeta dice. ¿Por qué? Porque es difícil al yo reconocer cuando estamos equivocados. Entonces, muchas veces ponemos excusas, ignoramos el mensaje, preferimos no leerlos. Por eso que hay ahora tanta ignorancia en cuanto al espíritu de profecía, porque preferimos no leerlo. Bueno, leemos los libros más suaves, El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes, y libros así, para que no nos sintamos mal. Pero hemos de recordar que los testimonios son tan inspirados como El Camino a Cristo. Y debemos leerlos, debemos investigar porque Dios se tomó el tiempo de enseñarnos y hemos de aprender nosotros a valorar la enseñanza. Cuando el profeta habla, no es el profeta hablando, Dios está hablando a través del profeta. Al ignorar el mensaje, al desobedecer el mensaje, no estamos ignorando, desobedeciendo al profeta, estamos ignorando y desobedeciendo a Dios. Y Dios lo toma personal. Cuando un profeta es rechazado, ignorado, tratado mal, Dios toma eso
personalmente, porque el profeta simplemente lo representa a él. Esa es la manera como trataríamos a Dios. Por eso Israel rechazó a Cristo y lo mató, porque se habían acostumbrado a rechazar y a matar a los profetas, pues. Trataron a Dios de la misma manera. Muy bien. El último punto, bueno, hay dos puntos más. El verdadero profeta, cuando tiene visiones y sueños, muchas veces tienen manifestaciones sobrenaturales. Vamos a Números 12:6. Números capítulo 12, versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Así que esto es lo que se llama el don de profecía, la capacidad que Dios le da a un ser humano de recibir comunicaciones del cielo a través del Espíritu Santo, el don de la profecía. Dios se comunica con un profeta de varias veces, las mayores principales, de varias maneras. Las maneras principales son las visiones y los sueños. Vamos a Daniel, capítulo 10, versículos 7 al 12. Daniel 10, 7 al 12, 15 al 19. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, ni la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Así que cuando recibe la visión, pierde la fuerza, queda desfallecido. Quedé pues yo solo y vi esta visión, perdón. Fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Versículos 15 al 19. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Porque aquí con uno, porque aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me quedó fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y me dijo, versículo 18, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Así que se ve como se llama algo bien similar en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. El apóstol Juan, algo similar le ocurre, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Así que al profeta primero pierde sus fuerzas, pierde su aliento, desfallece, y luego Dios le otorga una fuerza sobrenatural, una capacidad sobrenatural que ahora lo capacita para recibir los mensajes.
Números capítulo 24. Números capítulo 24. Hablando del profeta Balaam, 15, 16, 24, 15 y 16. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Se fijan que ha caído, pero sus ojos están abiertos. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones físicas que ocurren? Pierden su poder y luego son fortalecidos sobrenaturalmente. Están como en un profundo sueño, como que estuvieran muertos. No respiran, pero pueden hablar. Caen, pero sus ojos están abiertos. Entonces, esas son ¿cómo se llama? Manifestaciones físicas sobrenaturales que ocurren en la Biblia en el caso de un profeta. Todas ellas se dieron en el caso de Elena de White. Todas ellas. Pero lo vamos a hablar cuando hablemos de ello la próxima semana. Vamos a Deuteronomio 18. ¿Cuál es la autoridad del profeta? Deuteronomio 18, la autoridad de un profeta. Versículo 15 y versículos 18 al 19. Deuteronomio 18, 15, 18 y 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces, cuando un profeta verdadero se levanta de en medio de Jehová, a él debemos escuchar, porque es Dios el que está hablando. Entonces, la autoridad de un profeta es la palabra de Dios. Dios es el que habla, el que se manifiesta a través de ellos. Versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que el profeta, ya sea bíblico o extra bíblico, lleva la misma autoridad, porque un profeta no se encuentra en la Biblia, no quiere decir que no tiene autoridad. La autoridad es la misma. No hay niveles de autoridad en las Sagradas Escrituras. No hay niveles de inspiración, que un profeta sea más inspirado que otro. No. El profeta es verdadero, está siendo inspirado por Dios, recibiendo la palabra de Dios. Por lo tanto, él lleva la autoridad divina y él es tan inspirado o ella tan inspirado como aquellos profetas que fueron incluidos en las Sagradas Escrituras. Ya vimos en el caso de Urías, un profeta cuyos escritos no están en las Sagradas Escrituras y sin embargo era profeta verdadero. Testificó como Jeremías, pero tenía un papel distinto. Dios vio que sus mensajes no era necesario que estuvieran en las Sagradas Escrituras. Y así hay varios profetas cuyos mensajes, hay profetas que escribieron libros, son mencionados en el Antiguo Testamento, pero no están incluidos en las Sagradas Escrituras. De la misma manera, Elena de White, si ella es profeta verdadera, ella no es parte del canon bíblico, pero su autoridad es como la autoridad de los profetas bíblicos. Tiene la autoridad de hablar por Dios. Dios habló a través de ella, sus mensajes son divinos. Por lo tanto, Dios espera que nosotros escuchemos sus palabras, y eso de escuchar requiere el que nosotros vivamos de acuerdo a aquello. Si escuchas, has de obedecer. Si no escuchas, quiere decir que no obedeces, que eres desobediente. Entonces, los profetas, todo profeta inspirado por Dios, un verdadero profeta, lleva el sello de la autoridad divina. Sus palabras no son sus palabras son las palabras de Dios cuando está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que esas son las marcas de un verdadero profeta. Repasémoslas. Número 1, un verdadero profeta exalta a Cristo, nos exalta a sí mismo. Número 2, un verdadero profeta
va a proclamar la divinidad y la encarnación de Jesús. Número 3, un verdadero profeta habla los mensajes de Dios, no sus mensajes. Un verdadero profeta va a exaltar la ley de Dios y va a llamar al pueblo a obedecerla. Un verdadero profeta, sus mensajes van a estar de acuerdo con los previos profetas. Cuando uno lee los escritos de José, ¿cómo se llamaba? El profeta de los mormones, uno se da cuenta que sus mensajes sobreponen sus mensajes a los de las Sagradas Escrituras, están en contradicción, son un mensaje, los mormones enseñan que los mensajes de ¿cómo se Smith, llamaba? José Smith, José Smith. que sus mensajes, como son más modernos, más nuevos, tienen más autoridad que la Biblia. Por lo tanto, ellos publican una Biblia que viene la Biblia y los, ¿cómo se llama? El libro del Mormón juntos, y te enseñan de que el libro del Mormón tiene más autoridad que la Biblia. Los adventistas nunca decimos eso, nunca enseñamos eso. Los adventistas ponemos a la Biblia como la luz mayor, a Elena de White como una luz menor que nos guía. La Biblia es que todo profeta en singularidad es de la misma manera. El profeta Jeremías, cuando enseñó, le estaba llamando al pueblo a la fidelidad de los escritos y las enseñanzas de los profetas que habían venido antes. Él era la luz menor apuntando a la luz mayor. Entonces, todo el mensaje de un verdadero profeta no va a contradecir ni a negar lo que otros profetas verdaderos han enseñado. Un verdadero profeta, sus predicciones son cumplidas. Verdadero profeta es conocido por sus frutos, los frutos de su vida y de sus enseñanzas. Un verdadero profeta reprende el pecado, llama al arrepentimiento y muestra el camino de la salvación. Un verdadero profeta sufre por sus mensajes. Muchas veces sufren por sus mensajes. Un verdadero profeta instruye a la iglesia, la instruye, la redarguye, la corrige. Es la labor del profeta. Y un profeta verdadero, cuando recibe mensajes, muchas veces tienen manifestaciones físicas sobrenaturales. Y la autoridad del profeta está basada en el mensaje que él lleva. La autoridad del profeta es porque él o ella habla por Dios. Ahí se encuentra la autoridad del profeta. Si rechazamos al profeta, rechazamos los mensajes del profeta, entonces rechazamos a Dios. No rechazamos al profeta. Tú puedes rechazar, puede que la hermana de White no te guste, pero si rechazas lo que ella escribió, entonces estás rechazando a Dios, no a Elena de White. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, Dante le habla. Una consulta. ¿Se Dígame. escucha? Sí. Porque cuando Elena de White dice que ella es la luz menor que lleva a la luz mayor, ¿no es cierto? Ella tiene el mismo nivel de profecía que cualquier escritor de la Biblia, obviamente. Ese soy la luz menor que lleva a la luz mayor. ¿A qué refiere ella cuando dice que es menor? A la relación que existe entre ella y el cuerpo de las revelaciones por otros profetas. Un profeta solo nunca es luz mayor. Dios levanta a Isaías, pero Isaías, a pesar de que ahora es parte del canon, en Claro. ese tiempo no era parte del canon. Ah, Entonces él apuntaba al pueblo a lo que ya había sido escrito y enseñado por los profetas anteriores. Los llamaba a la obediencia a la ley de Moisés, los llamaba a la obediencia a lo que ya se había revelado por otros profetas y había sido acepto. Entonces él era luz menor en relación a la luz mayor, que eran los escritos de Moisés. perfecto. O sea, ella sería luz menor respecto a la Biblia en el sentido de que eso ya fue incluido en el canon y, Está y, y, aceptado. a- y está aceptado. Y Elena de White nunca va a llegar a ser parte del canon, no es su función. Claro. El canon se cerró, la Biblia es la autoridad suprema,
pero su labor es llevar al pueblo a la obediencia de aquella autoridad suprema que es las Sagradas Escrituras, pero no porque ella tenga menos autoridad o porque ella Claro, sea una profeta de menos calidad. No, 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 porque ella tiene un papel distinto. A ella no claro. se la llamó a ser parte del canon bíblico. Escuché recién que usted refirió a Jeremías, como que él hablaba de luz menor, refiriéndose a sí mismo, no, ¿no? No, 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 él nunca Ah, yo lo estoy simplemente usando como ejemplo ah, claro, de está bien, que él apuntaba a los escritos ya aprobados aprobado, y recibidos como mensaje de Dios, y entonces él apunta al pueblo a aquello, a la obediencia de aquello. claro, Y en este perfecto, caso él perfecto, es luz menor. En la relación, por ejemplo, entre Juan el Bautista y Jesús, Juan el Bautista es la luz menor y Jesús es la luz mayor. Juan el Bautista lleva a la gente a Cristo Jesús, no porque él tenga, ¿cómo se llama?, menos autoridad, o sea, una persona no, 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 simplemente la función otorgada a Dios a Juan el Bautista en relación con Cristo era esa función, es lo mismo que Elena de White hacia la Biblia. Elena de White cumple una función distinta en relación a las Sagradas Escrituras. Ella no es, Dios no nos ha dado a ella para que comprobemos todas nuestras creencias, enseñemos todas nuestras creencias basadas en los escritos de ella. No, claro, ella nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras para que nosotros podamos afirmar nuestra fe en las Sagradas Escrituras y nos lleva a la obediencia de la palabra de Dios. claro, perfecto, gracias, De nada, hermano. Es como un telescopio. claro, Un telescopio nos ayuda a ver las estrellas que ya están ahí. No es que el telescopio cree nuevas estrellas. Lo mismo con el espíritu de profecía. El espíritu de profecía, el ministerio de Elena de White y de todo otro profeta, uno de las labores es ayudarnos a entender las verdades que ya están ahí, que han sido reveladas de distintas maneras. Entonces es como un telescopio. Tú usas un telescopio para mirar el cielo y de repente ves tantas estrellas y tanta hermosura que no la habías visto antes. Eh, Eso es como la labor de Elena de White, es como un telescopio hacia la Biblia. qué bien, está clarísimo. Hola, pastor. Hola, hermana Gloria. ¿Cómo Tanto está? tiempo, gusto de saludarlo y de verlo. Por fin los puedo ver. Me cambié de sistema, de programa para poder. Mire, pastor, yo tengo mi opinión que creo que el que no cree en el espíritu de la profecía, hablando de los adventistas, no es adventista. Es así de simple. Y, y con respecto a la profecía nos da un vocabulario, una amplitud de conocimiento para llevarnos a entender mejor y enriquecernos de la Biblia. Claro, Nos enriquece con respecto al conocimiento. sí. Otro punto es que a nosotros la palabra y la profecía nos desnuda por completo, Mm, nos muestra en la condición que nos encontramos, nos muestra en qué momento espiritual estamos. Ahora, aquel que se moleste por la palabra de Dios o por el espíritu de profecía es como aquel rico que dijo que no tenía necesidad de nada. mm, Entonces, eh, eh, simplemente nosotros tenemos un enriquecimiento de enriquecimiento sobre enriquecimiento. La Biblia es rica en llevarnos a Cristo y el espíritu de profecía nos enriquece aún más para amén. conocer más profundamente a Cristo. Esa es mi Amén. opinión. Gracias, hermana Gloria. Así es. Gracias. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? Sí, pastor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Susana. Eh, Mire, yo lo estoy escuchando y digo, está bien, la función del profeta, usted hizo énfasis ahora que tiene que ver con marcar, indicar el pecado, ¿no? Señalarlo y el costo que tiene eso. Mi pregunta es, digo, un poco los pastores, sin llegar a ser profetas, ¿tienen esa función, digo, o no?
Claro, el pastor y el predicador tienen una función profética en la que ellos han de presentar la palabra de Dios fielmente. No son profetas, pero ellos están Ujú. predicando del mensaje de los profetas y ellos han de Bien, cumplir la misma función de repetir aquellas palabras fielmente. bien. Y con respecto a alguna persona que va a la iglesia y su pecado es público y bueno, se la trata como de igual a igual a cualquier otra persona que está en los caminos de Dios, en la fidelidad. Mi pregunta es, no sé si he leído en alguna oportunidad, leí incluso un libro de Elena de White, no me acuerdo cuál, corríjanme si está mal, que decía que aquellos que deliberadamente están en pecado, gente que es de la iglesia, que sabe, que no era conveniente ni siquiera compartir una mesa de alimentos, no como castigo, sino como una advertencia que lleve a la persona a reflexionar, que la lleve al arrepentimiento. Y yo veo que ahora eso es lo mismo, no sé si me entienden. Entonces, estoy así como en una situación así que digo, bueno, pareciera que Dios nos salva en los pecados, de los pecados, no sé. Entonces digo, también el pastor ahí tiene que ser esa tarea de hacer Bueno, eso no es de tan forma solo la individual, labor del con todos pastor, los esa es la pasos. labor de todo miembro de iglesia, si una persona está Bien, en pecado, de cumplir los pasos de Mateo 18, donde hay que tratar de mm, rescatar a aquella persona, primero personalmente, luego con otra persona, luego exacto, traerlo a la iglesia para que la iglesia ore y apele a aquella persona y luego si la persona no responde, ser borrado, sacado de la membresía de la iglesia. Pero, ¿cómo se llama? Tendemos ahora tendemos a mm, confundir la misericordia de Dios con permisismo. Entonces Dios es tan exacto. misericordioso, tan bueno, entonces bueno, no importa, ya no pasa nada, entonces Ajá, lo ah, ignoramos, lo ponemos ah, debajo eso. de la alfombra, tratamos al pecador como Ujú, bueno, lo tratamos de incluir en la iglesia, le damos posiciones, que tome ajá, parte en esto, en lo otro. eso. Claro. Entonces eso no es correcto. Si hay pecado abierto de la violación de Dios, entonces pasos directamente se deben hacer para tratar de Sí, rescatar a aquella persona del pecado. Y si no responde, claro. entonces hemos de sacarlo de la membresía, pero sin antes haber agotado todo esfuerzo para tratar de rescatarlos. Ujú. Pastor, Bien. No, Gracias, a mí profesor. me llama la atención todo eso, cada vez estoy más asombrada. Pero bueno, gracias, pastor. ¿Alguna otra pastor. preguntita? Hernán. Sí, ahí cuando Joel 2:28 y Hechos 2:17 se refiere a que vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros hijos e hijas verán visiones. Eso es después de la lluvia tardía, ¿no es cierto? Bueno, eso ocurre durante el derramamiento del Espíritu Santo en forma general. Cada vez que hay un reavivamiento en sí grande, se hace manifiestos estos dones. Ah, pero también la manifestación de la lluvia tardía, nuevamente Dios va a hablarnos con sueños, visiones y esas cosas. Así que creemos de que van a haber manifestación profética localizada, ya no va a haber necesidad de un profeta como Elena de White, que ella cumplió un ministerio como Moisés, pero van a ver cómo se llama, seguramente Dios va a levantar profetas localizados para guiar al pueblo en momentos de dificultad, de persecución, mostrar qué hacer, dar sabiduría en momentos necesitados. Por eso, pero eso será en la lluvia tardía, después de la lluvia tardía, Durante eso, claro, durante ese de tiempo. este periodo. Bueno, gracias. Muy bien, podemos terminar, oremos y concluimos. Querido Dios, gracias, Señor, por haber escogido tan maravilloso método de comunicarte con nosotros. Cuando el pecado nos separó, tú levantaste profetas, hombres y mujeres que han hablado por ti a través de las edades, y es gracias a ellos, de su fidelidad, que estuvieron dispuestos a sufrirlo todo, que tenemos las sagradas escrituras en nuestras manos hoy. Y Señor, te queremos dar gracias también por el ministerio profético de Elena de White. No la exaltamos a ella, te exaltamos a ti, Señor,
porque levantaste, Señor, a un instrumento tan débil. Y a través, Señor, de aquel instrumento débil, tú te has glorificado en mensajes tan maravillosos. Queremos pedirte, Padre, de que tú nos des un corazón fiel, obediente, que estemos dispuestos, Señor, a caminar de acuerdo a la luz que tú nos has dado y así, Señor, ser luz como tú has determinado que seamos. Gracias, Padre. Ahora pedimos que al separarnos, tu Espíritu Santo sea con nosotros, nos guíe, nos bendiga, Señor, y que podamos cumplir tu voluntad hoy en lo que hagamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, Amén. hermanos, un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, pastor. Dios les Gracias, bendiga. pastor. Un abrazo. Chao. Dante, Chao, pastor. Dante, Buenas noches. Sí, Chao, hermana Dante, Carolina. sí.